política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. El análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarles en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su sintonía para esta edición. Estamos transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info, de igual manera en las redes sociales de esta agencia, en la opción de televisión por cable, en canal 73 de CNR estatal, que nos lleva a todo el estado. Y les recuerdo que por las noches a las 9 de la noche, en punto, en vivo, aquí, los reporteros del barrio también salen de noche. Oiga, hay algunas novedades informativas que compartirle. Pues finalmente se ha aprobado en la Cámara de Diputados a nivel de comisiones la ampliación por 2 años más para el desempeño del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Saldívar, en medio de grandes discusiones y confrontaciones internas, incluso en Morena, en la fracción de Morena, donde hay posiciones divididas porque incluso ha habido confrontación y ha habido, sí, prácticamente un manotazo, ¿no?, de parte de los directivos de Morena a los diputados de ese mismo partido que no estaban de acuerdo con la aprobación. Bueno, pues los han quitado de en medio, ¿no?, para poder aprobar definitivamente este transitorio que se incorporó al proyecto de reformas. Entonces, ya solo falta que se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados. De esto le vamos a profundizar, por supuesto. Empieza a correr la versión de que el Tribunal Electoral finalmente también le va a dar palo, para decirlo en términos llanos y populares, a un hombre que le apuesta al contacto con la gente, ¿no? A Félix Salgado Macedonio. Por qué cosas, esto se va a poner interesante. Renunció, como era de esperarse, Carlos Barbosa Castillo a la Fiscalía Estatal contra Delitos Electorales después del albazo legislativo que se aprobó en Mexicali el día de ayer, en sesión del Congreso del Estado. Se va Carlos Barbosa. Esta mañana entregó en Mexicali a la presidenta del Congreso del Estado, la presidenta de la mesa directiva, le entregó la carta de renuncia. Y de esto le vamos a platicar también, por supuesto, y le vamos a entregar las últimas novedades también, lo que se vaya registrando en estos minutos. Será un placer. Yo saludo con mucho gusto a John Espinosa, que ya nos acompaña, como lo hace de manera regular. Muchísimas gracias, bienvenido. Leti Flores, bienvenida, gracias. Julián Palombo, un saludo afectuoso desde la hermosa República de Tijuana. Esa voz me agrada, ese entusiasmo de Julián Palombo, que no ceja en el empeño, ¿no? Muy chambeador Julián Palombo, sin duda. Acreditada toda una trayectoria de promoción a favor de la ciudad, de trabajo a favor de la ciudad. Sí,
desde su ámbito como comerciante y a través de las posiciones de liderazgo que ha tenido, invariablemente, Julián Palombo. Saludos, Julián, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tarde me anocheció? Oiga usted, pues es que está nublado, pues así como pues, ¿no? Y no puedo saludar como si fuera de mañana tampoco porque pues ya es tarde, aunque está nublado y cualquiera podría suponer que es hora de seguir durmiendo ricamente. Sí. Es más, estaba yo tan entusiasmado con la idea de que parece de mañanita, como para seguir en camita, que estuve tentado a saludar de esta manera en el programa. Good morning. Hello. 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 Good morning. Hello. Good morning. Pues sí, pero me dijeron, oye García, espérate, cálmate. No, ya pasa del mediodía, ya es tarde. Me quedé con la viada, bueno, ni modo, otra vez será. Don Rodrigo Pacheco, buenas tardes, bienvenido. Vianey Lizárraga, buenas tardes, saludos. Pues sí, good morning, hello. Me se antoja un cafecito. Me cae que sí. No alcancé a preparar. No, ya es que ya me acabó el cafecito. Voy a tener que preparar más. Y hoy producción también está adormilada, no invita café. Pues bueno. Y luego le reclaman a uno. Por Dios. Ya no es uno nadie, caray. Julio Omega, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tema el de la Fiscalía Electoral y Anticorrupción? Sí, cómo no, por supuesto, mi estimado Julio. Qué temazo este. La verdad es que vergonzoso. Francamente vergonzoso. En serio. Y lo que es peor, ¿sabe qué? Dice Carlos Barbosa que él no sabía. En serio, que no sabía. Que nadie le informó, nadie le notificó, ni por cortesía. Nadie en el Congreso, de los 20, 25 diputados, nadie tuvo siquiera la decencia de decirle, oye, ahí te vamos, con el pinochetazo, aguanta vara. Ni siquiera para avisarle en esos términos, ¿no? ¡Qué feo! Pero bueno, es más, entremos en materia con ese asunto porque lo amerita, Mire, tuvimos oportunidad de platicar con Carlos Barbosa brevísimamente, ahí en Mexicali hace algunos momentos. Uno de nuestros compañeros le hizo guardia, enterados como estábamos de que acudiría al Congreso del Estado. Efectivamente, fue a ver a la presidenta de la directiva del Congreso, a la presidenta del Congreso, para entregarle formalmente su renuncia al cargo. Y le voy a compartir las breves palabras que entregó Carlos Barbosa para todos ustedes. Corre video. Previo o posterior a esta modificación, esta reforma con el gobernador? He tenido conversación con el gobernador
Tendré conversación con el gobernador, habré el día de mañana con él para darle las gracias fundamentalmente por haber hecho la presentación de persona en la terna de origen para fiscal, cosa que lo mismo hoy con la presidenta de la mesa directiva, ¿No recibió algún aviso antes de esta reforma, de esta propuesta que presentó el gobernador? No, me enteré por eso. Gracias. Bueno, pues ahí está. Escúchenlo usted de nuevo. Previo o posterior a esta modificación, esta reforma con el gobernador. He tenido conversación con el gobernador, tendré conversación con el gobernador, habré el día de mañana con él para darle las gracias fundamentalmente por haber hecho la presentación de persona en la terna de origen para fiscal, cosa que lo mismo hoy con la presidenta de la mesa directiva. ¿No recibió algún aviso antes de esta reforma, de esta propuesta que presentó el gobernador? No, me enteré por eso. Gracias. Ahí están las palabras de Carlos Barbosa. A ver, me avisan que ya tenemos algo más de imagen. A ver. Previo o posterior a esta modificación. Estoy con la satisfacción de haber sido el primero y el último fiscal autónomo. Ah, pues ahí está. No, pues sí. Previo o ¿Se posterior pone a... sus moñitos? ¿En serio? ¿Pero por qué, hombre? Bueno. Sí, se puso sus moños, definitivamente. Haciendo las cosas estos días, yo le quiero decir, ¿eh? Ah, se resiste. Ahora ni el audio. Bueno, caramba. Pues, si quiere. Y si no, también. Yo de todas maneras le puedo comentar exactamente lo que dijo Barbosa. Me voy con la satisfacción de haber sido el primero y el único fiscal autónomo. Es lo que dijo Barbosa. Cuestionado esta mañana luego de la presentación de su renuncia ante la presidenta de la mesa directiva, que es Eva Griselda Rodríguez. Dice que él no puede trabajar por congruencia personal en una fiscalía que no es independiente. No puedo trabajar por congruencia personal en una fiscalía que no es independiente. Bueno, pues perdiendo gana Carlos Barbosa Castillo, evidentemente, ¿no? No, yo aquí de aferrado queriendo compartirle el video, no se deja. Bueno, está defectuosa la señal, de pronto se pone sus moños, yo le quiero decir. A ver. Where is it? ¿O de plano? Bueno. Autoridades electorales autónomas. Esta parte es autoridades... Pues así se lo voy a compartir. Ya quiso, ya se dejó. Lo que tiene uno que hacer, Dios de mi vida. Autoridades electorales... A ver. Esta parte es fundamental en la vida de la República. Yo seguiré impulsando autoridades electorales autónomas. Esta parte es fundamental en la vida de la República. Yo seguiré impulsando que existan entidades públicas autónomas. Esa será mi visión ahora desde la academia, ¿no? Insistir. Es volver a empezar para tratar de socializar una idea de que necesitamos autoridades electorales autónomas. Autoridades. Pues ahí están las palabras de Carlos Barbosa Castillo, fiscal hasta el día de hoy en materia de persecución de delitos electorales, ¿no? Fiscal especial. Y
Y retomo el planteamiento, ¿eh? En serio, Carlos Barbosa, no Carlos Barbosa la persona, el fiscal especializado o especial contra delitos electorales, no le mereció a ninguno de los 25 diputados un gesto de cortesía mínimo. Y mire que se las estoy dejando barata, ¿eh? Me estoy yendo por ese lado. A ninguno, o sea, el fiscal, que es miembro de una institución, no le mereció a integrantes de otra institución, casualmente los que le dieron posesión, los que lo eligieron, y por ende son su responsabilidad porque ellos lo eligieron. Ellos son los que aprobaron y le tomaron la protesta. Bueno, siendo parte de una institución del mismo Congreso, o a lo mejor por eso, ¿no? Pues es subordinado nuestro, ¿no? Pues total. Pero a nadie le mereció el titular de la fiscalía ni el menor gesto de cortesía personal, como para decirle, oye, recibimos esta propuesta. Desde hace un mes, nadie, además, y esta es la otra vertiente, ni siquiera en un acto de congruencia institucional, nadie visualizó que estaban por tomar una determinación que cambiaría el estatus de una institución aprobada por ellos. Y esto desde el 23 de marzo, que recibieron la propuesta del gobernador Jaime Bonilla, ¿eh? Honestamente no sé a qué va Carlos Barbosa a reunirse con el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, si él es el promotor de este albazo para quitarle la autonomía, ¿no? No sé qué va a agradecerle. Bueno, dijo Carlos Barbosa que va a agradecerle el hecho de que él lo haya incluido en la terna que presentó al Congreso para su aprobación, ¿no? Está bien, está haciendo la parte institucional, Carlos Barbosa, lo entendemos, pero ¿en serio? A ninguno de los 25 diputados se le ocurrió que hasta institucionalmente debieron considerar, valorar, juzgar importante, notificarle formalmente al titular de la fiscalía. Señor fiscal, viene esta propuesta de cambio que modificará el estatus de esta institución que usted preside. A ninguno de los 25, ni siquiera a la comisión legislativa que aprobó en su momento la creación de la fiscalía y la comisión que aprobó la designación de Carlos Barbosa Castillo. ¿En serio? Bueno, pues ahí está el dato. Y la otra, que no es un asunto menor, yo le quiero decir, no es un asunto menor, el hecho de que este Congreso del Estado aprobó la creación de esta fiscalía, la misma que según nos dice hoy el Congreso, pues resulta que contradice y contraviene la Constitución. La Constitución no permite que haya estos órganos autónomos. Y entonces, fíjese nada más que grave el asunto, ¿eh? La propuesta es del gobernador Jaime Bonilla Valdés a través del secretario Amador Rodríguez Lozano, hace un mes.
Mañana se cumple el mes. Fue un 23 de marzo. Pero eso es por lo que respecta a esta decisión. Pero la creación de la Fiscalía fue aprobada por esta legislatura. Estuvo en discusión 6 meses previos, antes de su aprobación, en noviembre del 2019, unos días antes de que tomara posesión el ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Desde antes viene el proyecto de creación. Y entonces ni en la legislatura pasada, ni en esta, hubo una luz de entendimiento y tampoco hubo abogados capaces para identificar y advertir que se cometería una violación o una contradicción constitucional, que la propuesta entraría en conflicto con la Constitución del Estado. Por ese pequeño dato, nadie en la legislatura pasada ni en esta lo vio venir. Pues entonces, ¿a quienes estábamos pagando los ciudadanos en las áreas jurídicas del Congreso del Estado entonces y ahora? ¿Que nadie lo advirtió? ¿En serio? Pues qué pobreza, ¿eh? O contrataron aviadores o no sé, pasantes de derecho en la legislatura pasada y en esta, ¿no? Qué miseria, ¿eh? Fíjense nada más todas las implicaciones que derivan de la toma de esta decisión el día de ayer, de la aprobación en el Pleno del Congreso del Estado. Por Dios. Y nadie se dio cuenta. Y nadie sabía. Y además, un mes después, toman la decisión y sin la menor pretensión de transparentar lo que venía, ¿eh? ¿Qué cosas? Y luego se quejan porque uno anda ahí de enfadocito haciendo notar estas cosas, pero pues, oiga usted, ¿qué le puedo decir, no? Héctor García, les falta institucionalidad a los legisladores, salvo Táñez, ojalá que todos dejen el Congreso definitivamente. Pues lo van a dejar, por supuesto que sí, mi querido Héctor, ¿no? Lo van a dejar, porque se les acaba, se acaba su periodo, ¿no? Aunque algunos van a repetir. Pero pues habría que revisar si realmente tienen el mérito para repetir, tienen cara para buscar la reelección después de estas pifias acumuladas. Y luego lo del endeudamiento, que esa es otra historia, ¿no? Norma Martín, los diputados son unos agachones, más que unos agachones, son unos serviles, ¿no? Unos empleados del gobernador y ni siquiera del gobernador en turno, ¿eh? Nada más hay que voltear hacia el pasado y la historia, ahí está. Uno de los episodios más vergonzosos que yo puedo recordar en el Congreso del Estado es la forma en que los diputados le aprueban al gobernador Francisco Vega de la Madrid la ley estatal del agua y horas después el gobernador dice, pues nomás estaba jugando, pues no hay problema, mi carro tiene reversa. Y así como recibieron la instrucción de aprobar, acataron la nueva instrucción de dar marcha atrás. ¿En serio? Sin ningún ápice de dignidad personal y profesional. O sea, de plano, hasta la abyección. ¿Es válido que un servidor público de elección popular pueda llegar al punto de ponerse tapete y decir con usted hasta la ignominia?
Vamos, ni siquiera para maquillar un poquito, guardar las formas. No, ni siquiera eso. Sin el menor pudor, pues qué vergüenza, ¿no? Y luego se ponen para la foto y hasta respiran hondo y posan, ¿no? Con pose de estadistas, ¿no? Como quienes están construyendo el futuro de la República, el presente de la República. Por Dios. Ya me los imaginé en túnicas, así, ¿no? De tribunos en la época de la Roma antigua. Y me cae que no me la fumé verde, se lo juro que no. Norma Martín, los diputados son unos agachones. Lex Nova. Montserrat tiene todos sus parientes ignorantes, igual que ella en el Congreso. Qué grave. ¿Cómo que tiene sus parientes en el Congreso? Lex Nova. Esa parte me interesó. A ver, la expresidenta del Congreso del Estado, que hoy es candidata a la alcaldía de Tijuana, ¿tiene a todos sus parientes en el Congreso? No sea díscolo. Móchese con datos, ¿no? Pues digo, para saber. Francisco Montiel se ocupa más imparcialidad en el Congreso, definitivamente. Pues difícilmente le puede pedir peras al olmo. Si llegan ahí por un dedazo, van a responder al dedo, no a los ciudadanos, porque no reconocen en los ciudadanos a su patrón, ¿no? Digo, son perversidades de la política, pues, que no han cambiado. Don Jorge Tapia Pérez, buenas tardes, bienvenido. Nosotros tenemos la culpa por votar por esa gente o por no salir a votar en contra. Cada pueblo tiene el gobierno que merece por agachones los baja californianos. Investiguen la nómina del Congreso, dice Lex Nova. Está bueno, pues. Anotado. Pues hay que, ¿amerita revisarlo? Sí, claro que sí. Por supuesto. Don Juan José Hernández, saludos, bienvenido. Le tengo que compartir lo siguiente. Esta mañana, hace algunos minutos, hubo en Mexicali un acto de protesta que tiene que ver con la aprobación de parte del Congreso del Estado del endeudamiento por más de 3,000 millones de pesos. Le aprueban al jefe del Ejecutivo contraer deuda hasta por 3,000 millones de pesos. Él nos podrá decir, pues es nomás por si se ofrece, ¿no? O nos podrá decir, es concretamente para esto y esto. Pero el asunto es que la transparencia no fue precisamente una característica de esta administración, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, para que los bajacalifornianos supiéramos en qué piensan usar 3,000 millones de pesos que van a salir de los contribuyentes. Bueno, 5,000, porque con el pago de la deuda se dispara a 5,000 millones de pesos. A nadie le merecimos la más elemental información. Así se aprobó. Y esta mañana, en Mexicali, ay no, ese no es, ese muchacho fuera de aquí. A ver, no soy yo. Silencio. Por aquí. Va de nuez. Esto es lo que ocurrió en las afueras del Congreso del Estado. Sí. Eugenio Núñez, candidato a la presidencia municipal de Mexicali por el partido Baja California, y demás candidatos hicieron este pronunciamiento. Estamos en el Congreso del Estado
ustedes saben, el día de ayer se votaron un préstamo de 3,000 millones de pesos más una tasa de interés de 2,000 millones de pesos, lo cual nos da una gran total de 5,000 millones de pesos. Un proyecto que nadie conoce, un proyecto que estoy seguro que los 19 diputados que votaron este endeudamiento, obviamente en 48 horas, imposible que lo hayan analizado, la gran responsabilidad que implica endeudar con esa gran cantidad a base de política. El PVC, la administración anterior y en esta administración hemos votado todos los proyectos en contra, desde el C5I, el refinanciamiento, la ley del agua, la ley de Bonilla, la ley de Gatalla, y estos, los diputados actuales, los de los años también han votado todos los proyectos similares de financiamiento en contra, como el cual su suplente que el día de ayer lo votó en contra. En este caso, vemos un comportamiento en la legislatura anterior, con Cristo Vega y Morena, un comportamiento igual, donde no revisan los temas, los dictámenes, las grandes responsabilidades que implican esos financiamientos. Y en este caso, la administración anterior de Cristo Vega y esta, de la misma manera, votan financiamientos en 48 horas. Por eso, hago un llamado a la sociedad, por eso me da mucho gusto de que haya gente de la sociedad manifestándose y una gran cantidad de compañeros de otros partidos haciendo un llamado para la responsabilidad de que revoquemos este financiamiento irresponsable. No sé, Jorge. Sí, claro, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues ahí está. Jorge Núñez, le quiero decir, fue diputado local. Es el candidato a la presidencia municipal de Mexicali en este momento por el partido Baja California. Yo nada más añadiría un pequeño dato. No le estoy enmendando la plana a Eugenio Núñez, pero no fueron 48 horas las que tuvo el Congreso. El Congreso del Estado en realidad tuvo conocimiento del proyecto de endeudamiento desde mucho antes. ¿Y sabe exactamente desde cuándo? Desde el 17 de marzo de 2021. Se los hizo llegar el proyecto Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno del Estado. Y fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la legislatura esta iniciativa de decreto para autorizar al gobernador a afectar intereses y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como fuente de pago del o los empréstitos autorizados, así como reformar la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2021. Esa es la formalidad. Lo que significa es que se autoriza al gobernador para endeudar a la administración pública del Estado hasta por 3 administraciones, si contamos que cada administración es de 6 años, suman 18, y el endeudamiento es hasta por 20 años, hasta por 20 años. Entonces, y nos va a costar 5,000 millones de pesos. ¿Y a qué se refiere? Un poco más en detalle, porque ya tuvimos oportunidad de leer este documento de la Comisión de Hacienda. ¿A qué significa esto de afectar ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como fuente de pago? El llamado FAFEF, que es este fondo federal, es, para decirlo en términos más llanos, es hablar de las participaciones federales. Entonces, lo que se autoriza es, con cargo a las participaciones que nos entrega la Federación, con cargo a ellas, se pagaría este endeudamiento. Formalmente, lo que se aprobó en el Congreso es autorizar al gobernador para que se haga el cargo a los recursos de las participaciones que nos llegan por la vía de este fondo específico. Es Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a través del cual se bajan recursos federales a todos los estados. Y entonces yo digo, quiero que me autorices, Congreso, a pedir hasta 3,000 millones de pesos, pero también quiero que me autorices a cargar el pago de ese compromiso a las aportaciones federales.
Pero no solo eso, los señores diputados aprobaron que se cargue a fuentes adicionales, alternas. Si algo ocurre porque, por ejemplo, la Federación no nos haga llegar esos recursos, entonces el Congreso está aprobándole al Ejecutivo del Estado que pague de donde sea, que afecte todas las partidas necesarias para responder a ese compromiso. Todas las fuentes de ingreso posibles que haya, le autorizan al gobernador a tomar dinero de todas ellas. Para eso, esa es la garantía. Esa es la garantía que aprobó ayer el Congreso del Estado. La garantía de pago son las aportaciones federales, pero en caso contrario, todas las demás, los ingresos fiscales propios del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que aprobaron los señores diputados el día de ayer. Y eso es lo que llaman fuente de pago alterna. Así está establecido en el documento. Y es más, le voy a compartir esta imagen para que también la pueda... A ver. Aquí está. Este es el documento. Este es el dictamen que aprobaron ayer los señores diputados. Y aquí dice muy claramente que la propuesta se recibió desde el 17 de marzo del 2021. Hace más de un mes. Y aquí está la descripción detallada y minuciosa de todos los considerandos y argumentos manejados, esgrimidos por el Ejecutivo del Estado y planteado al otro poder, al poder legislativo. Y aquí está, tal como, prácticamente como se les envió el gobierno del Estado, así lo aprobaron en comisiones y ayer lo aprobaron en el Pleno del Congreso. Ese es el hecho. Lo que nosotros le informamos es la significación del hecho, lo que significa el hecho formal de aprobarle al Ejecutivo afectar ingresos y derechos del FAFEF, de esta fuente. Y vienen más datos, más detalles. Cubriendo la formalidad. Y esta parte que le quiero especificar. Dice esto, exclusivamente para el caso de insuficiencia de recursos del FAFEF y para cubrir la cantidad correspondiente a la amortización mensual de capital, ¿no? Dice este documento. Y su respectivo pago de intereses de los financiamientos autorizados. El Estado podrá afectar como fuente de pago alterna de todas y cada una de las obligaciones que contraiga, derivadas del o los fideicomisos, hasta un 2.10% de las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que del mismo reciben los municipios, particularmente los provenientes del Fondo General de Participaciones, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos derechos o ingresos que en su caso los sustituyan y o complementen total o parcialmente hasta la liquidación del o los financiamientos que se contraten en base a lo autorizado. Asimismo, se autoriza al Estado a utilizar como mecanismo de afectación de las participaciones federales el fideicomiso de fuente de pago,
en los términos del artículo 6 del presente decreto o cualquier otro constituido o que se constituya por el Estado para el cumplimiento de las obligaciones en los términos autorizados y o bien se notifique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la afectación de las participaciones federales aprobada en términos del presente artículo, instruyéndola irrevocablemente a que respecto a cada administración, entrega, anticipo, entero o ajuste de las participaciones federales, abone los flujos correspondientes a las participaciones federales en el fideicomiso de fuente de pago o cualquier otro constituido o que se constituya para tal efecto hasta el pago total del o los financiamientos autorizados por el presente decreto. Bueno, y este párrafo, casi uno de los últimos, el mecanismo que se sirva para formalizar la fuente de pago alterna tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Estado derivadas del o los financiamientos que se autorizan en el presente decreto, en el entendido que únicamente podrá revocarse siempre y cuando se hubieran cubierto todas las obligaciones de pago a cargo del Estado y a favor de la institución acreedora con la autorización o carta finiquito expedida por dicha institución de crédito. Traducido en buen romance, bueno, pues esta fuente de alterna, ese mecanismo, no se puede modificar ni cancelar hasta que no se liquide por completo la deuda. Porque los 3,000 millones de pesos constituyen una deuda tope. Se le autoriza al Ejecutivo contratar hasta 3,000 millones de pesos, pero pueden ser en más de un crédito y con diferentes bancos, ¿no? Hasta sumar el total de 3,000 millones de pesos. Ahí está, pues, algo de lo ocurrido. A ver, ¿quién más nos acompaña? Redito Lesalas. ¿Qué nombre tan raro? No es ni... A ver, saquen los trapitos del sol ahorita que no hay sol de Bonilla, dice Redito L. Salas. Bueno. Dora Montaño nos acompaña esta tarde también. Muchísimas gracias. Bienvenida. Saludos. Raúl. Saludos, dice. Muchas gracias, bienvenido. ¿A quién más tenemos por aquí? Creo que hay alguna novedad. A ver, permítame. Ah, qué interesante. Ah, muy bien. Está en proceso de confirmación que Carlos Mora deja la Secretaría del Ayuntamiento. A ver. Esta es una información que está, me dicen nuestros compañeros. Quiero estar seguro de este asunto. Esto, si es así, no sorprendería del todo, yo le quiero decir. No lo tenemos en firme. Es un reporte preliminar.
que estamos tratando de confirmar. Le quiero precisar. Carlos Mora Álvarez. A ver. Pues tómelo usted como preliminar el dato. La versión es bastante fuerte, por cierto, y no sorprendería del todo. Y me explico. Carlos Mora llegó a ese cargo, como ya sabemos, porque él mismo se encargó de propalarlo. Llegó a ese cargo porque dijo en su momento que así se lo pidieron el gobernador y el fiscal, el papá de la alcaldesa. Y entonces, lo cual por supuesto fue una majadería, una falta de respeto al cabildo del gobierno de la ciudad, porque se supone que son poderes distintos. Y entonces exhibió al cabildo, porque el cabildo, antes de conocer oficialmente la propuesta, cuando el momento llegó y se formalizó y fue propuesto, ya era claro que él traía la bendición de autoridades superiores. Y el cabildo mansamente lo aprobó, ¿no? Entonces, así asumió el cargo. Pero hace algunos días, con motivo de este conflicto con el Club Campestre de Tijuana, Carlos Mora planteó públicamente su posición respecto a este asunto, y él dijo que estaba enteramente con el Club Campestre de Tijuana. En una colaboración que acostumbra tener en el periódico El Universal, una columna, abiertamente se dijo a favor del Club Campestre y usó algunos términos que fueron interpretados incluso como una deslealtad o traición a quienes lo llevaron a esa posición, que son los mismos que empujan el proyecto de expropiación del campestre. Y entonces en algunos círculos cercanos al gobernador, pues más de alguno volteó y dijo: qué desleal y traidor, ¿no? Eso es algo de lo que se ha venido comentando, no lo habíamos sacado a relucir porque no había pasado de eso, ¿no? Aunque temíamos que pudiera presentarse esta circunstancia. Por eso este dato que estamos tratando de confirmar es un dato que recibo, le quiero decir, de 3 fuentes distintas. Entonces, pues cuando esto sucede, uno aguza más los sentidos para tratar de confirmarlo, porque cuando el río suena, agua lleva. De cualquier manera, le pido tome con reserva el dato. Vamos a tratar de confirmarlo. Y en ese caso, por supuesto, lo vería usted publicado aquí en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias como lo que corresponde, como un hecho consumado, ¿no? Mientras tanto, le ruego, tómelo usted como un informe muy preliminar, todavía, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién más anda por aquí? Juan Cisneros Casillas dice: sí, por si no hay participaciones federales, ahora en buen tiempo no va a haber lo suficiente para Tijuana, dice Juan Cisneros Casillas. Gracias. Oiga, a propósito de estos asuntos, le decía que con 17 votos a favor, 13 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial. Al argumentar que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, es el único que
que puede llevar a cabo la implementación de la ley orgánica al Poder Judicial de la Federación, los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron en sus términos la minuta que contiene el artículo transitorio que le amplía el mandato por 2 años al frente del Consejo de la Judicatura Federal. En este debate, diputados de oposición exigieron a la 4T retirar este artículo transitorio y así avalar por consenso el proyecto para emitir la ley orgánica del Poder Judicial, pues es inconstitucional que un artículo transitorio esté por encima de la Carta Magna. Este dictamen, que fue remitido al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y aprobación, recibió 17 votos a favor, 13 en contra, 0 abstenciones, y la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo que todo lo bueno que tiene en la minuta se echa a perder con el transitorio y agregó que no pueden permitir tal atropello a la democracia. La perredista, el que exigió la eliminación de ese transitorio porque pone en entredicho al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y argumentó que este artículo es violatorio de la Constitución, por lo que votará en contra. Las leyes no deben ser diseñadas para una persona y no tiene que ver porque me caiga bien una persona. Saldívar debería pronunciarse sobre esta tracañuela que se pretende aprobar, es lo que dijo Verónica Juárez. En este debate, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que no hay ningún jurista en el país que esté a favor de esta reforma. Es una reforma en contra de la Constitución y de la Nación y solo el consejero jurídico de la presidencia la avala. Muñoz Ledo dijo que es una imposición del Ejecutivo de la Unión, pero no se puede ir en contra de la Constitución. Refirió que López Obrador no ha dicho que se quede Saldívar, sino que le gustaría que se quedara, pero esto está afectando el mandato de los demás ministros porque automáticamente los descalifica, que ninguno tiene la capacidad para ser el presidente y que se quiere un presidente a modo. Me parece que a sabiendas que es un desacato a la Constitución inapelable, si los diputados votan a favor cometen un delito de perjurio. Pasará el caso Saldívar a la historia, es lo que dice Muñoz Ledo. Ese es el estatus del proyecto que ya fue aprobado finalmente sin cambios, ¿no? Interesante. A ver. Ojo con esta declaración que se ha producido de parte de Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del INE. Es una declaración de Lorenzo Córdoba en el sentido de que ante la renuncia del fiscal en delitos electorales en el Estado y la eliminación de la autonomía de ese órgano, el INE solicita a la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, la federal, la FEPADE, reforzar las acciones de prevención y persecución de delitos de este tipo. El presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianello lo dijo en una videoconferencia. Consideró que es una situación delicada la eliminación de la autonomía y la renuncia del fiscal Carlos Barbosa. Lamentamos esta situación. Las autonomías son fundamentales para la persecución de los delitos de materia electoral sin subordinación al poder político. Lorenzo Córdoba manifestó que la aplicación de la ley electoral y la fiscalización de conductas ilícitas durante las elecciones son indispensables. Por ello, están solicitando a la FEPADE reforzar la presencia en Baja California. En esta transmisión conjunta con autoridades del Instituto Estatal Electoral, Córdoba Vianello recordó que el proceso electoral del Estado será el proceso más grande en la historia por tratarse de elecciones concurrentes con la gubernatura, alcaldías y diputados locales y federales. Reconoció que históricamente Baja California tiene una baja participación ciudadana
aunque negó que la pandemia vaya a afectar la asistencia en las urnas, ya que al concluir luego de la primera etapa de capacitación de presidentes, secretarios y escrutadores bajo estrictas medidas sanitarias, se observó un destacado interés ciudadano. En Baja California se instalarán 5,000 casillas, dijo, con la participación de 44,333 funcionarios, y al día de hoy el INE tiene 66,800 voluntarios que cumplen con los requisitos, es decir, por 2 que se necesitan hay 3. Tenemos un ejército democrático de ciudadanos, es más del 150% de los funcionarios requeridos, dijo Córdoba, al destacar que la situación de violencia en Baja California ponga en riesgo la elección e incluso que se puede instalar, al descartar que esto puede ocurrir, pues, que incluso se pudiera instalar una casilla. Adelantó que se van a aplicar protocolos sanitarios en todas las casillas para que los ciudadanos sepan, estén seguros. Se solicitará mantener la sana distancia, 2 personas a la vez, el uso de gel. No podrán entrar sin cubrebocas y cada casilla tendrá insumos para proporcionarlos. Esto es parte de la declaración que ha hecho en conferencia de prensa virtual Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Hace algunos momentos, y por eso se lo compartimos. Es interesante la reacción ya del máximo representante en materia electoral después de conocerse la renuncia de Carlos Barbosa Castillo. Marisol Arredondo nos acompaña también. Barbosa ya renunció, efectivamente. Ya renunció. ¿Qué nos espera? Pregunta Marisol Arredondo. Pues por lo pronto esto, ¿no? El anuncio del consejero presidente del INE, el máximo representante de los órganos electorales de este país, en el sentido de que van a reforzar la presencia de la FEPADE. Al no haber el equivalente local, que era esta fiscalía, por lo menos confiable, porque ahora va a depender de la Fiscalía del Estado, es decir, pues sí, ya sé que nos van a decir, pero la Fiscalía General del Estado no depende del Ejecutivo, depende del Congreso del Estado, pero pues el titular es compadre del gobernador, ¿no? Llegó ahí por él. Pues entonces, precisamente en esos casos se pone en evidencia la importancia de la autonomía de órganos como esta fiscalía. Entonces, ya se convirtió en un asunto de escándalo nacional lo ocurrido el día de ayer, y sobre todo hoy, a partir de que se oficializa la renuncia de Carlos Barbosa. Y entonces el máximo representante de los órganos electorales de este país dice: a falta de un órgano confiable, autónomo, en Baja California, le estamos pidiendo a la FEPADE que refuerce su presencia en la entidad para que vigile e impida que se cometan, y en todo caso promueva que se castiguen los delitos electorales que se cometan en este proceso electoral. Así las cosas. Todavía le alcanzo a compartir que el Senado de la República aprobó en lo general la ley de hidrocarburos, con 65 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones. El Senado aprobó en lo general el dictamen que reforma la ley de hidrocarburos en materia de abasto y para evitar el robo de combustible. Tal cual. Este jueves la Cámara Alta inició la discusión para la aprobación o rechazo del dictamen. El dictamen considera la revocación de permisos a los concesionarios que incurran en el delito de tráfico de hidrocarburos o que no tengan condiciones de almacenamiento. Ello con el fin de garantizar el abasto de combustible y combatir el huachicol. Las reformas planteadas por el proyecto son idóneas y necesarias para desincentivar políticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, combatir la corrupción y garantizar el abasto para que el país cuente con soberanía energética, es lo que dijo la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos
Ana Lilia Rivera. Pero el Senado aprobó, pues, en lo general la ley de hidrocarburos. Ahí está el dato a su disposición para que tenga usted conocimiento. Y el otro tema, así rapidito, pues inevitable, ¿no? La confrontación que se ha desatado en el Poder Legislativo Federal, luego del escándalo en torno al diputado morenista Saúl Huerta, que es acusado de presunto abuso sexual contra un menor de edad. Este asunto ya escaló, llegó convertido en un escándalo a la tribuna, porque las bancadas de Morena y la oposición cruzaron acusaciones y protagonizaron un debate airado durante el inicio de la sesión plenaria de este jueves en el Senado de la República. Y es que los casos de David Monreal Ávila, candidato de Morena a la gobernatura de Zacatecas, señalado por tocamientos indebidos a una candidata, y del diputado federal del mismo partido, Saúl Huerta, acusado de presunto abuso sexual contra un menor, pues finalmente han llegado a la tribuna. Y es que en las últimas horas, no se lo habíamos platicado, pero han corrido como reguero de pólvora en las redes sociales y en medios de comunicación, por lo menos una fotografía donde aparece el candidato zacatecano David Monreal Ávila, que pareciera que le está agarrando a una pompita, a una compañerita de campaña, ¿no? Pues así se ve la foto y la imagen puede ser engañosa, está tomada en cierto ángulo que puede parecer que efectivamente don David Monreal se está despachando ahí con un cariñito para su compañera de partido, cosa que salió a aclarar y a desmentir, ¿no? Dijo que no era cierto, que no había ocurrido tal cosa, pero pues pudo más el escándalo. Entonces, imagínese usted, la oposición juntó los dos asuntos en uno solo y que se ha armado la grande. Ruda Alejandra López Hernández, senadora de Movimiento Ciudadano, apuntó que el periodo de elecciones debería ser una fiesta de la democracia y no un pasaje oscuro donde las conductas inapropiadas y las agresiones sexuales contra las mujeres sean naturalizadas. Afirmó que este periodo de elecciones ha servido para resaltar las condiciones de desigualdad a la que se enfrentan las mujeres todos los días. Y vaya que sí, ¿no? La panista Xóchitl Gálvez también arremetió contra David Monreal y Saúl Huerta, criticó el silencio de las senadoras de Morena por las conductas supuestamente cometidas por estos políticos. Y luego dijo, ¿no? Xóchitl Gálvez. Pero lo que pasó con David Monreal al manosear, porque no hay ningún video truqueado, se los digo claramente, es falso que sea una mentira, es real. El video no tiene ni un solo corte y el candidato David Monreal manoseó a una mujer. Si tocan a una, tocan a todas. Y lo que pasó con Saúl Huerta es lamentable. Lo agarraron en flagrancia, estaba atacando a un niño en un hotel de esta ciudad. ¿No que se había acabado el fuero? ¿No se llenaron la boca diciendo que ya no había fuero? Ojalá Morena le retire inmediatamente el registro y se vaya a la cárcel. Basta de tener candidatos impresentables. Basta de tener candidatos violadores, a manoseadores y a pederastas. Y así por el estilo se fue la discusión en la tribuna. No se la acaba, para decirlo en términos llanos. Impresionante. Oh, caramba. Muy bien. Estaba tratando de confirmar lo del secretario Carlos Mora, pero no. Todavía no veo aquí. Ya lo sabremos. Y usted también lo sabrá porque se lo vamos a informar a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias. Antes de retirarme, déjeme ver.
Dora Montaña, es una lástima que el licenciado Barbosa renunció, es una persona responsable y con amplio conocimiento electoral. Oiga, dicho esto, a mí solo me resta agradecer enormemente su sintonía para esta segunda edición de ADN Político y Algo Más. Le reitero la invitación para que nos acompañe hoy en la noche a las 9 de la noche aquí mismo con los reporteros del barrio, también salen de noche. Y le recuerdo que dentro de una hora en Canal 73 de esta opción de televisión por cable CNR estatal, que transmite desde la hermana República de Playas de Rosarito, nos lleva a todo el estado en esta señal que inicia aquí en mi casa, que es su casa. Por lo pronto, que tenga una tarde extraordinaria, que disfrute sus alimentos y nos vemos por la noche a las 9 de la noche con los reporteros del barrio. Con su permisito. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se